Hola estimados y estimadas estudiantes, esta semana vamos a comenzar a trabajar sobre los métodos de la filosofía. Para ello vamos a comenzar con el famoso método socrático. La semana pasada estuvimos viendo la filosofía y sus distintas disciplinas y cómo cada una de ellas se relaciona con distintas preguntas que tratan sobre distintos temas. Esta semana el objetivo de esta clase va a ser conocer el método socrático y sus principales características. Pero primero que todo, es muy importante que nos hagamos la pregunta: ¿qué es un método? La palabra método es una palabra griega que significa el camino a seguir, es decir, la manera o el camino más seguro para llegar más allá o para llegar a una verdad. Entonces, siempre que hablemos sobre un método, tenemos que pensar en esta serie de preguntas que aparecen aquí. ¿Cómo se estructura un método? ¿Qué etapas lo componen? ¿Cómo debe realizarse? ¿Cómo se validan las conclusiones? Etcétera. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el método científico, podemos decir ya cómo se estructura este método. Bueno, este método se compone por 6 pasos. ¿Qué etapas lo componen? Bueno, la primera etapa es la definición del problema, después viene la formulación de una hipótesis, recopilación y análisis de datos, confirmación o rechazo de la hipótesis, finalmente las conclusiones, resultados y conclusiones. ¿Cómo deben realizarse? Bueno, estas tienen un orden, primero está la definición del problema, después viene la hipótesis y así. ¿Y cómo se validan las conclusiones? Bueno, en relación, en el caso del método científico, la recopilación y el análisis de los datos que hay. Asimismo, la filosofía va a tener una serie de métodos que también tienen una estructura y una manera en la que opera. Bueno, este método, el método socrático, tiene ese nombre porque se le atribuye a un filósofo muy importante de la antigua Grecia, que lo estuvimos viendo en la primera clase, o lo mencionamos en la primera clase, que es Sócrates. A continuación les voy a dejar un pequeño video para que vayan conociendo más quién era este Sócrates del que hablamos cuando hablamos del método socrático. Who was Socrates? Though known as one of the most influential thinkers of all time, Socrates never wrote down a single word. So, in reality, all we know about him is what others tell us. Most famously, Socrates is a figure in Plato's dialogues. According to Plato, Socrates is a seemingly superhuman individual who cares only about asking questions about moral knowledge. It all started when the oracle at Delphi declared that no one was wiser than Socrates. Puzzled by this claim, Socrates set about testing the riddle by seeking out knowledge from people who claimed to have it. But while the people thought they had good answers, Socrates' cross-examination showed them they were wrong. This, of course, made them look like fools, which made a lot of people in Athens hate him. In the end, Socrates decided that he was wise. At least he knew that he didn't know. You would think Socrates might have backed off at this point, but he didn't. Even in the face of a death sentence, he refused to stop philosophizing, for Socrates thought fearing unknown things like death was just another way in which we pretend to know, when in fact we don't. Socrates believed he had a responsibility to his fellow Athenians to root out arrogance and ignorance wherever he found it. After all, false beliefs are bad for your health. Think about it like this. If you have a belief that you can safely cross the street, but don't know that an 18-wheeler is bearing down on you, and if you also happen to suffer from hubris, you're not going to listen to someone who tries to tell you to get out of the street. Instead, you'll just walk right into the path of that massive truck and, well, splat. False beliefs influence our actions and degrade our character. And this is what Socrates wanted to prevent. So the next time you think you know something, consider the wisdom of not thinking you know something you don't. Sócrates era un personaje que representa la filosofía porque él iba por la vida interrogando a las personas sobre las cosas que ellos decían conocer y haciéndolos todo el tiempo dudar de lo que ellos pensaban. Entonces, es importante saber que para Sócrates la filosofía él la entiende como una búsqueda colectiva que se da mediante el diálogo. O sea, no accedemos a ninguna verdad o no podemos buscar ninguna verdad por sí solos, sino que la verdad se encuentra en el diálogo con otros. Sócrates creía que todos los hombres poseían una parte de la verdad en su interior. Entonces es este diálogo el que les permite ir descubriendo eso que ya estaba en su interior.
Un buen ejemplo que se puede dar sobre esto es, por ejemplo, la idea de Dios. La idea de Dios se plantea siempre como una idea que tenemos que descubrir, que ya está en nosotros mismos, que es una idea innata que los hombres deben descubrir. Entonces, las dos partes que van a articular el método socrático son, por un lado, la ironía, que es el arte de hacer preguntas que hagan al otro descubrir su propia ignorancia. Sócrates era muy irónico, entonces hacía a todas las personas dudar de las cosas. Por ejemplo, hay un diálogo en el que le pregunta a un sabio sobre la verdad, y este sabio le va a decir que claro, que la verdad es lo que conocen los dioses, y él le va a decir, ya, pero ¿cómo si en realidad los dioses, nosotros sabemos que ellos pelean entre ellos? Hablando de los dioses griegos. Entonces estas peleas no podrán ser una diferencia de opinión. Y el sabio queda así dudoso y dice, claro, y si los dioses piensan distintos, entonces ¿cómo podemos decir que la verdad es lo que ellos dicen si dicen cosas diferentes, por ejemplo? Entonces esa es la técnica de Sócrates, todo el tiempo estar haciendo dudar al otro. Si yo le pregunto a alguien qué es la justicia y me dice lo que hacen los tribunales, entonces yo le podría decir, bueno, pero toda esta serie de casos donde la justicia ha errado en su resultado, ¿qué pasa con eso? Entonces, en el fondo, siempre la respuesta que se le va a dar al interlocutor siempre va a ser una respuesta que lo haga dudar de lo que él acaba de decir. Entonces, la segunda parte del método socrático es la mayéutica, que tiene que ver con hacer preguntas tales que el otro llegue a descubrir la verdad en sí mismo. Como les decía recién, Sócrates va a creer que todos los seres humanos tienen la verdad dentro de sí mismos. Entonces, a través de estas preguntas que hacen dudar y dudar y dudar una y otra vez, finalmente vamos a llegar a conocer algo de lo que no podamos dudar, o de lo que podamos llegar a un cierto acuerdo. Y esa va a ser la verdad que vamos a descubrir dentro de nosotros mismos y dentro de quien esté discutiendo con nosotros. En este sentido, el método socrático tiene las siguientes características. No se puede hacer filosofía solo, ya que se requiere del diálogo con otros para ir descubriendo la verdad que está dentro de cada uno de nosotros mismos. Se debe dudar de todo, nada se puede asegurar como una verdad. Y por ende, para Sócrates, el rol del filósofo no va a ser el de enseñar una doctrina, como sí lo va a ser en otros métodos que vamos a ver la próxima clase. Aquí el rol no va a ser enseñar nada, sino ayudar a otros a parir sus propias ideas, dice Sócrates. Yo soy un partero de las ideas, dice él. O sea, lo que yo hago no es venir a enseñar o a poner ideas en la mente de otro, sino que ayudo a cada uno a parir sus propias ideas. Este método comienza con la pregunta ¿qué es algo? A alguien que se crea especialista en el tema. Por ejemplo, si Sócrates va a preguntar ¿qué es la fortaleza?, va a ir a preguntárselo a un militar, quizás. O qué es el arte, se lo va a ir a preguntar a un artista. Siempre haciendo esa pregunta a las personas que parecieran ser especialistas en ese tema. Y cuando ellos dan respuestas, él va a hacerlos dudar de lo que respondieron. Y así constantemente hasta que logren llegar a un consenso o a alguna verdad, como lo llama él. Entonces, ahora para finalizar esta clase del método socrático, es importante destacar que este método que utilizaba Sócrates, así como el método científico comienza con una hipótesis, el método socrático comienza con la gran pregunta de la filosofía, que es la pregunta ¿qué es? ¿Qué son las cosas? Pero esta pregunta no se la hace un filósofo solo en su casa reflexionando, sino que es una pregunta, según Sócrates, que se responde en comunidad, que se responde en el diálogo con otras personas, donde el rol de quien hace este método, es decir, Sócrates, su rol va a ser cuestionar constantemente al otro hasta hacerlo llegar a una verdad, ya que este filósofo decía que la verdad se encuentra al interior de cada una de las personas y que cuando nosotros nos enfrentamos a un diálogo en el que constantemente nuestras respuestas son cuestionadas, llega un punto en el que vamos a llegar a una verdad o a un enunciado que no puede ser cuestionado. Y es ahí cuando llegamos a la verdad, según Sócrates. Entonces es importante destacar que este no es un método que se hace solo, sino en comunidad, que se hace mediante el diálogo y que en el diálogo hay una persona que tiene el rol, que es el rol que hace Sócrates, de interpelar a la otra persona, es decir, de cuestionarlo constantemente y hacerlo dudar de lo que él cree ciegamente sin cuestionar.
Bueno, eso es todo lo que vamos a ver por hoy del método socrático y la próxima clase veremos otro método de la filosofía.